Continuamos en este encuentro. Leading Payments experimenta hoy los pagos del mañana. Y retomamos la jornada con el tercer bloque, esta vez para resolver las cuestiones relacionadas con la información, con el intercambio de información financiera. Vamos a ver un breve vídeo a continuación que nos va a servir también como punto de partida para la siguiente mesa que va a tener lugar en el encuentro y que además tengo el placer de moderar. Vamos a verlo. A través de la siguiente ventana veremos un escenario abierto a todos, el auge de la banca abierta u Open Banking, donde los protagonistas serán los usuarios. Hablaremos de un modelo donde entidades financieras y no financieras compiten por sacar el máximo provecho del dato para poder ofrecer al usuario productos más personalizados y sofisticados. ¿Qué retos regulatorios deben superarse para consolidar el Open Banking en España? ¿Qué impacto tendrá en la experiencia que las entidades no financieras ofrecen a sus clientes? Sigamos. Pues seguimos, continuamos y voy a ir llamando a los ponentes participantes que me van a acompañar en esta mesa redonda. Contamos con Leonardo González, Sales Director Europe de Afterbanks. Bienvenido, Leonardo. Un aplauso para él mientras que viene al escenario. Así. Gracias. Calentamos un poco el ambiente, ¿verdad? Sí. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. David Conde, CEO y founder de Coinscrap Finance. También un aplauso. Así. Muchas gracias a todos. Y nos acompaña también Iker de los Ríos, Chief Strategy Officer de Fintonic. Bienvenido, Iker. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues nos metemos al lío, ¿no? Vamos allá porque hay muchos temas de los que hablar y tengo muchas ganas de conocer vuestro análisis, vuestra opinión sobre todo esto. Lo veíamos en el vídeo, ese concepto del Open Finance, que aparece como un concepto muy abierto realmente y de hecho pues da la sensación incluso, no sé qué opináis, que se podía aplicar a ámbitos muy distintos, ¿no? Muy diferentes. Y prueba de ello también es la representación de esta mesa. Y me gustaría que nos contaseis, Leonardo, comenzamos contigo si te parece. ¿Cuál es la visión del Open Banking en cada una de vuestras empresas? Vale. La parte del Open Banking históricamente ha venido, digamos que teniendo una evolución, ¿no? Donde llegamos a un presente donde ya estamos viendo en el sector, en grandes entidades financieras, donde se están apoyando en el Open Banking en general como, digamos que para complementar la propuesta de valor y los servicios que ya le ofrecen a sus clientes, ¿no? O sea, y yo creo que el futuro del Open Banking va muy en esta línea, ¿no? La línea de digamos que una tecnología o unos servicios que van a complementar a una propuesta de valor mucho más grande, ¿no? O sea, en la parte de payments, en la parte incluso del onboarding de clientes, muy evidente en la parte también del scoring de clientes, ¿no? Complementar esa parte de no solamente revisar el buró de crédito para poder aprobar o no una financiación, sino también complementar con los datos que se puedan extraer desde el Open Banking, ¿no? Y luego, digamos que extenderlo mucho más hacia lo que es la parte del Open Finance o el Open Data, ¿no? Para hacerlo un poco más completo. Los datos y la información, ¿no? Que ya desde luego han sido un leitmotiv durante toda la mañana tan importante y obtener también su valor. David, ¿cómo lo ves? Pues en nuestro caso, en Coinscrap Finance, nosotros no somos agregadores de Open Banking, de hecho somos clientes de Afterbanks, y lo que nos centramos es en crear propuestas de valor con ese dato transaccional. Nosotros tenemos un motor que es capaz de entender un dato transaccional, que es capaz de entender ese movimiento que tienes en tu cuenta bancaria, clasificarlo en ingresos y gastos y ofrecer propuestas de valor que utilicen ese dato. Por ejemplo, tenemos un Personal Finance Manager que te da recomendaciones financieras en función de las transacciones que tú tengas. Montamos programas de ahorro automático utilizando también datos transaccionales, ahorrando un porcentaje de tu nómina, el redondeo de tus compras, o incluso creamos programas de fidelización también en base a las compras que puedas hacer. Eso lo hacemos con los datos internos, se lo ofrecemos a los bancos en marca blanca y lo hacemos con sus propios datos, pero también les permitimos a los usuarios que agreguen datos de otras entidades. Al final, si quieres ser un coach financiero del usuario, pues tienes que tener la foto completa y no una foto parcial de tu banco. Con lo cual, digamos que generamos esas propuestas de valor que hacen que los usuarios decidan agregar y compartir sus datos para ofrecerles esos beneficios. Permitir agregar, colaborar, que es una palabra, también un término que ha sido muy importante hoy. Iker, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es esta visión del Open Banking?
Bueno, nosotros desde Fintonic nuestro propósito es al final ayudar a la gente a mejorar su bienestar financiero, ¿no? Entonces, para ello, desde hace ya más de 10 años, cuando montamos Fintonic, el Open Banking estaba en el core de lo que hacíamos, ¿no? Nos enseñaba Open Banking y ya lo hacíamos, ¿no? Entonces, esa mejora de bienestar financiero se traduce en un entendimiento mejor de las finanzas personales de cada persona y luego también todo lo relacionado con acceso a crédito o a otros productos financieros. Entonces, un poco muy en línea a lo que decía David, nosotros tenemos un PFM que ayuda a la gente a entender mejor sus finanzas por un lado y luego también hacemos ese scoring crediticio para las personas, les damos el FinScore, que es ese score de capacidad crediticia para entender cómo son para los bancos y a partir de ahí pueden conseguir financiación a través de ese marketplace que tenemos con más de 20 entidades conectadas y pueden originar préstamos directamente dentro de Fintonic, ¿no? Entonces, al final, los clientes pueden entender mejor sus finanzas por un lado y luego acceder a mejores servicios financieros como pueden ser préstamos o seguros y otros. Pues una vez sentadas estas bases, me gustaría centrarme en algunos de los temas, yo diría, claves, ¿no?, de este panorama. Y podemos hablar de PSD2, por ejemplo. Se han nombrado ya normativas, regulaciones que están cambiando de alguna forma, ¿no?, las reglas del juego. En concreto, pues esta regulación europea sobre servicios de pago cambia respecto a seguridad, innovación, también la implementación de la tecnología, ¿no?, para favorecer precisamente la adaptación de los servicios bancarios a las nuevas tecnologías. Y desde entonces, pues parece que ya todo el mundo conoce Open Banking. ¿En qué punto de madurez, te lo traslado, David, crees que se encuentra en este momento la industria, teniendo en cuenta también todo esto, ¿no? Sí, yo creo que se lleva hablando mucho tiempo de Open Banking y la regulación también ha ayudado a un poco que se corra la voz de para qué sirve, pero yo creo que estamos todavía empezando a descubrir el potencial. Todavía estamos en una fase inicial donde estamos lanzando casos de uso al mercado que poco a poco se van adoptando, pero yo creo que la clave aquí es que seamos capaces de darle tanto valor al usuario para que esté dispuesto a cedernos los datos. Al final es un balance entre si el usuario percibe valor de lo que está recibiendo, va a estar encantado de recibir tus datos. Entonces, yo creo que todas las empresas que estamos trabajando alrededor de Open Banking tenemos que seguir creando esos casos de uso, aportando cada vez más valor de los datos que estamos recibiendo para que el usuario le compense hacer los datos. Al final es una transacción. Yo te doy los datos y tú me das algo a cambio. Con lo cual yo creo que estamos todavía en el principio. En lending, pues yo creo que es el caso de uso que está más avanzado, el pedir los datos para dar préstamo, pero en recomendaciones financieras, la IA, todo este tema de inteligencia artificial que te pueda dar asesoramiento, el poder hacerlo con todos los datos, yo creo que va a ser un game changer. Yo creo que va a cambiar la manera en la que nos relacionamos con el banco, pero de una manera brutal. Y el poder tener acceso a los datos que va a analizar esa IA, yo creo que es fundamental. Con lo cual yo creo que estamos en el inicio, pero la potencialidad es muy grande. La capacidad de transformación que precisamente da la tecnología, ¿no?, es muy grande. Y en este sentido, Iker, no sé si os da la sensación de que todavía no ha terminado de despegar el uso masivo. No sé cómo lo veis. ¿Crees que el Open Finance se va a masificar? Sí, yo como decía David, estamos empezando, ¿no? Es verdad que suena raro el empezar, sobre todo en eventos como este, que llevamos probablemente años viéndonos y viendo mismas personas y da siempre la sensación de que está empezando, pero está empezando porque creemos que hay mucho por recorrer, ¿no? O sea, al final yo creo que la parte de lending ya ha demostrado que en un caso de uso claro donde el cliente tiene acceso de esa manera a financiación cuando no la tiene igual en su propio banco o a mejor financiación incluso que otras fuentes, ahí las personas sí acceden a dar esa información, ese sincronizar su banco, etcétera, ¿no? Entonces, al final, cuando hay un caso de uso que de verdad es útil para ese cliente, sí lo hacen, ¿no? Y por eso creemos que hay mucho por recorrer, ya no solo en ese subsector, en ese vertical, sino en otros, ¿no? Al final, lo importante es, por un lado, entender bien ese caso de uso, ese pain que tiene el cliente para el cual le estás pidiendo que agregue la entidad, que conecte su banco y a partir de ahí tener unos proveedores, unas especializaciones adecuadas para resolver ese problema de forma adecuada, ¿no? Y es muchas veces lo que falta por encontrar, ¿no? Al final hemos visto en el mercado pues, casos de uso más pensados en la entidad que en el cliente o aproximaciones a la solución un poco menos profesionales, menos adecuadas de las debidas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Leonardo, lo que nos están contando David e Iker, esta tendencia del mercado? A ver, el tema de la masificación del uso va un poco más con
son varios factores, ¿no? O sea, yo lo veo que son varios factores. Uno de ellos, obviamente, está la parte de la propuesta de valor que recibe el cliente, porque si el cliente, digamos que, o el usuario final es el que inicia todo digamos que gran proceso de lo que es el Open Banking, acceder a su banco y descargar el dato y todo esto, sin una propuesta de valor clara y casi que evidente para el usuario, no se acciona todo este proceso, ¿no? Sí, la regulación, la PSD2, ha empezado, digamos que, a transmitir cierta seguridad a los usuarios en cuanto a lo que es todo el uso de la tecnología. Yo pienso que desde que se lanzó la PSD2 no ha tenido el éxito que se esperaba, pero sí que tiene mucho espacio de recorrido y sí que va, digamos que, a alcanzar mucho más de lo que tenemos hoy, ¿no? Y sobre todo por esto, porque ya estamos viendo en el mercado que grandes instituciones financieras que ahora están apostando de una manera diferente. Al principio era un poco más tímido, ¿no? Bueno, a ver qué puede salir con esto, cómo lo podemos hacer. Ahora grandes instituciones financieras lo están apostando como algo un poco más consolidado dentro de su oferta de servicios, como mencionaba yo al principio, ¿no? No es solamente mi oferta, no es que le voy a ofrecer a mi usuario Open Banking, ¿no? O sea, yo le voy a ofrecer una propuesta de valor mucho más grande, complementada con la parte del Open Banking. Eso no solamente para la parte de datos, también para la parte de los pagos. O sea, en pagos hay muchísimo recorrido en los próximos años, donde se puede no solamente facilitar ciertos flujos de pagos, nunca va a ser un cambio, vamos a migrar de pagos con tarjetas a pagos por Open Banking, sino que hay muchos casos de uso donde realmente se facilita el flujo, la experiencia del usuario, los costes, etcétera, ¿no? Habéis mencionado los tres, ¿no?, esos casos de uso. ¿Y qué consideráis, Iker, que se debe hacer entre todos, si hay algo que se puede hacer precisamente también esa colaboración que estábamos hablando, para que aumente, se masifique ese uso precisamente de Open Banking? O sea, por resumir, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Está evangelizar y colaborar, ¿no? O sea, evangelizar por un lado en el sentido de que al final no puedes pretender que algo como Open Banking se adopte por los usuarios de forma mágica, ¿no? O sea, al final hay que explicar bien lo que le estás pidiendo al usuario, explicar bien ese beneficio que tiene el usuario por hacer lo que le pides, y al final esa adopción irá incrementando, ¿no? Cuando tú al usuario se lo pides para algo relacionado con lending, cuando en otro caso de uso se lo pides para algo relacionado con un BFM o algo de seguros, etcétera, pues es mucho más probable que acceda a ello, ¿no? Entonces ese uso y esa evangelización siempre ayuda. Y luego, por otro lado, toda la parte de colaboración, ¿no? Un poco en referencia a lo que decía antes, ¿no? Al final hay especialistas en temas de agregación propiamente dicho, o especialistas, pues como lo comentaba David, ¿no? Al final ellos ayudan a otras entidades a ofrecer soluciones sobre lo que agregan, ¿no? Y nosotros, en este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho también es toda esa especialización que teníamos en la parte de crédito, ¿no?, donde entendíamos al cliente, calculábamos el FinScore y originábamos préstamos con entidades, pues también lo estamos empezando a ofrecer como un proceso as a service, ¿no? Que una entidad que agrega pues con un tercero, como puede ser Afterbanks u otros, nos puedan facilitar esa información para nosotros darle esa capa de valor añadida de crédito, ¿no? De entendimiento del cliente, de entendimiento de ese score crediticio, esas capacidades de pago, etcétera, ¿no? Y luego poder originar préstamos de forma más sencilla, ¿no? Entonces esa colaboración basada en un entendimiento del ecosistema y determinación de cuáles son los especialistas en cada caso de uso, yo creo que es algo clave para llevar a efecto estos proyectos de forma exitosa. La especialización también es otro de los términos clave que se han estado comentando. David, ¿cómo lo ves? Colaboración, evangelización, estaba explicando Iker. Sí, yo personalmente en la evangelización no creo. O sea, no, porque llevamos como ¿cuántos años llevamos hablando de Open Banking, de los beneficios de Open Banking? Pero casi siempre lo hacemos desde el punto de vista, como decías, de entidad, de qué podemos sacar a cambio. Yo creo que donde está el gran reto, y la verdad, bueno, yo soy muy fan de Behavioral Economics, de esta economía conductual. El gran reto es cómo se lo ofrecemos al usuario para que esté dispuesto a hacerlo. El otro día, cómo él es capaz de percibir ese valor y cómo es él el que inicia la relación, no que nosotros le vayamos a vender Open Banking. Entonces, el otro día estábamos hablando de un caso de uso con una aseguradora. Claro, al final a una aseguradora el poder acceder a datos que nunca había tenido acceso es súper valioso. Y son datos, bueno, la verdad es que a veces asusta, pero los datos transaccionales lo dicen todo de ti. O sea, dicen dónde sacas gasolina, decía hasta si tienes un amante, o sea, dicen absolutamente todo. Con lo cual,
Para una aseguradora el poder tener acceso a esos datos es muy valioso. Entonces, hablando de casos de uso diferentes, yo le proponía, ¿por qué no le dais un beneficio inmediato al usuario? Pues si tú me dejas agregar si tú agregas tus datos, vas a obtener un descuento del 100% de la prima, del 50% de la prima. Un beneficio absoluto, o sea, un beneficio inmediato, visible, tangible, que haga que el usuario pues, decida si al final quiere hacer esa transacción. Y además va muy en línea de la transparencia del dato. Durante muchos años Google ha estado cogiendo nuestros datos sin que nosotros lo sepamos, porque al final el beneficio que obtenemos de utilizar Google nos compensa. En este caso, los usuarios no tienen tan claro ese beneficio, con lo cual el poder hacerlo tangible, el poder diseñar ese caso de uso que haga que el usuario diga, joder, pues yo quiero esto. Yo creo que eso va a ser el tractor que luego haga que el Open Banking siga creciendo. Al final, el usuario, ¿no?, que lo estáis mencionando, que esté en el centro siempre. Leonardo, ¿cuáles dirías que son las lecciones aprendidas todos estos años que también os llevan a todo este análisis? Yo diría que lo primordial es el tema de la propuesta de valor al usuario, ¿no? Porque, como comentaba antes, el usuario es quien comienza todo este proceso, y si el usuario no está dispuesto a comenzar o a logarse, darse de alta, o comenzar con cualquiera de las aplicaciones, un PFM, un tema de una financiación, si el usuario no ve de una forma tan clara y tan explícita cuál es la propuesta de valor y cómo se beneficia el usuario, digamos que iniciando este proceso, no se va a dar, ¿no? Una vez que el usuario lo tiene claro desde el mensaje y la propuesta de valor que este usuario va a recibir, y ahí empiezan a accionarse ya, digamos que la cantidad de casos de uso que dé la imaginación para el tema de datos, ¿no? Como comentaba David, temas de comportamiento, ¿no?, el perfilado de clientes. O sea, digamos que esta propuesta de valor de los datos tiene dos caras. La cara que ve el usuario, el valor que el usuario le aporta de una forma directa, y la cara que le aporta de una forma indirecta cuando la institución financiera utiliza, o quien esté utilizando esos datos, utiliza esos datos para ofrecerle más valor que el usuario no estaba esperando, ¿no? Entonces, yo pienso que digamos que ese usuario tiene que tener, digamos que 1000% claro cuál va a ser cuál es esa propuesta de valor, y el mensaje tiene que ser súper claro, ¿no? Tiene que ser claro y transparente, ¿no? Saber Correcto. qué es lo que puede esperar de todo ello. Estáis hablando y recalcando, ¿no?, y parece realmente importante que ese usuario final, David, entienda todo esto, lo que es, lo que le aporta sobre todo, ¿no? Si tenemos que hablar de un caso de uso, de los casos de uso más interesantes o relevantes actualmente, ¿cuáles mencionarías? Perdón, David. Sí. A ver, yo creo que, como comentábamos, el más relevante ahora mismo es el de lending, porque lo que comentábamos, al final el usuario percibe el beneficio inmediato, que es poder acceder a crédito de una manera mucho más fácil, más rápida, sin tener que... Recuerdo el primer crédito que pedí para comprarme un coche, tuve que llevar la nómina, la declaración de la renta. O sea, ahora mismo eso se puede hacer en minutos, de manera automatizada y a través de una aplicación móvil o de manera digital. Yo creo que ese caso de uso va a crecer y va a seguir siendo de los más relevantes. A continuación, yo creo que todo lo que tenga que ver con el asesoramiento financiero, tener una foto completa y el poder dar recomendaciones a cliente final, yo creo que eso, el poder crear esa capa de entrenamiento para la inteligencia artificial, poder dar recomendaciones, va a ser fundamental. Y no solo en el segmento retail, yo creo que va a ser más importante en el segmento empresa, porque al final Open Banking a veces nos centramos en el segmento retail, pero en el segmento empresa el poder tener una foto agregada de cuál es tu posición de caja, de cuáles son tus pagos próximos, tus cobros, el poder dar recomendaciones financieras aplicadas a la empresa, yo creo que es súper importante, y más ahora donde pues, solemos a diversificar las entidades con las que trabajamos. Y luego nosotros, desde luego, seguimos explorando Open Banking para crear programas de fidelización donde el usuario nos da acceso a sus claves, identificamos compras en merchants que tengamos acuerdo y canalizar ese cashback. Open Banking para poder cambiar una cuenta, lo que le llaman portabilidad bancaria,
el poder identificar las domiciliaciones que tú tienes en una cuenta de manera automática para otra si quieres cambiar de banco. O sea, yo creo que poco a poco va a haber un montón de casos de uso que haga que la evangelización surja sola. O sea, que a alguien le diga, oye, ¿has visto que me he cambiado de banco sin hacer nada? Y que los usuarios lo pidan. Pero sí, yo creo que... Y probablemente algunos más casos de uso que todavía no sabemos. En seguros, lo que os comentaba, la gestión del riesgo o incluso el pricing dinámico de primas, donde tú en función de... Al final tienes acceso a eso, a cuántas veces vas a la farmacia, a si haces apuestas o no haces apuestas. O sea, al final un montón de información en el que le podrías dar la prima de tu seguro en lugar de ser estática y evolucionar en función de tu edad, pues que pueda evolucionar en función de tus hábitos financieros y que sea dinámica y que se pueda ajustar con el paso del tiempo. Con lo cual, yo creo que, lo que os decía, tiene mucho potencial y poco a poco veremos casos de uso que a lo mejor hoy todavía no conocemos, que seguro que se irán implementando. Seguramente, ¿no? Incluso también, Iker, los propios usuarios a veces lo van pidiendo, ¿no? Como decías, ¿algún otro caso de uso, además de los que nos comentaba David, que creas que puede ser interesante? Sí, o sea, primero, por resumir lo que comenta David, o sea, al final lo que creo que hay que entender es que para una empresa, ¿no? Para una entidad que atrae un nuevo cliente o que va a asumir un riesgo luego sobre ese cliente, el Open Banking es claramente la mejor forma de hacerlo. O sea, no hay mejor forma de adquirir un nuevo cliente o de conocer con velocidad a un nuevo cliente que Open Banking, ¿no? Porque al final apalancas todo el conocimiento que tiene la entidad previa que tiene, ¿no? Entonces, ahí están todos los casos de uso, evidentemente de lending, pero también de conocimiento de cliente, validez de cuenta, seguros, etcétera, ¿no? Pero luego, volviendo a la parte del cliente, del usuario, nosotros donde hemos visto más valor siempre es lending, no voy a aburrir con el tema, pero por ejemplo en seguros, lo que comentaba David, por los dos aspectos, ¿no? Primero por el lado de recomendaciones, ¿no? Que hemos visto muchísimo valor en esa detección de la línea de tiempo del seguro, el entendimiento de si tiene un seguro con este banco que coincide con el que le ha vendido la hipoteca y por tanto tiene un margen muy alto, y ahí poderle ofrecer seguros mucho más económicos, pensando en vida, hogar, etcétera. Hay muchísimo margen de ayuda al cliente en ese sentido, y luego ya estamos pilotando temas relacionados con ofertas dinámicas, como decía David, ¿no? Poder apalancar todo ese conocimiento que muchas veces se han hecho, temas de banca seguros, de la correlación entre el crédito y el precio de los seguros o la siniestralidad de los seguros, y nosotros estamos ya demostrando que ahí hay mucho valor también para poder ofrecer al final un mejor precio a los clientes, ¿no? Una mejor oferta para que las aseguradoras tengan a los mejores clientes con el mejor precio. Mucho futuro por delante, sin duda, casos de uso muy interesantes. Y hemos estado hablando de colaboración, que ya ha salido, lo habéis comentado, pero me gustaría centrar esta última parte de la conversación en ello, ¿no? Esa colaboración entre distintos players que, bueno, también dé a conocer esas bondades, ¿no? Como decíais, de Open Finance, y que se puedan definir también nuevos casos de uso. Leonardo, ¿cómo también abordáis vosotros desde vuestras empresas y consideráis que realmente es un sector colaborativo que se podría hacer también para mejorarlo? Yo pienso que el mundo fintech y financiero en general, sin colaboración no se conciben, ¿no? O sea, que todo esto, muy a pesar de que una institución o una entidad financiera tenga su licencia le permita hacer ciertas actividades, siempre van a necesitar también de players un poco más pequeños, medianos, iguales, ¿no? O sea, nosotros hemos colaborado con players de nuestro mismo, que se pudiesen considerar competencia. Hemos colaborado también con grandes instituciones financieras que per se pueden tener las mismas capacidades desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, es, digamos, que una relación ganar-ganar, ¿no? O sea, que cada quien se dedica al negocio que tiene, cada quien se apoya en otro para poder llevar el negocio, y al final es un sistema que para mí se va a mantener, y yo pienso que es uno de los mejores sistemas para poder mantener el negocio activo, ¿no? La especialización y la colaboración, ¿no, David? Al fin y al cabo, están muy implicados. Desde luego, bueno, nosotros tenemos un partnership con Afterbank súper estrecho, en el que ellos nos han llevado a clientes, nosotros los hemos traído a clientes. Al final, ellos son expertos en agregación, nosotros no somos expertos ni lo vamos a ser. Para nosotros llegar al nivel de agregación que tiene Afterbank nos llevaría años, y al final esto es una carrera de velocidad. Al final, tanto el fintech como los servicios financieros gana el que va más rápido con muy buena calidad. Con lo cual, el buscar al que mejor lo hace y poder rodearte
diferentes partners que te permitan ofrecer el servicio de manera integral, yo creo que es clave, y nosotros en CoinScap así lo hemos visto, y en muchas ocasiones con muchos clientes bancos incluso actuamos como agregador, donde nosotros estamos una pieza en el medio en el que integramos piezas de otros que hacen cosas mejor que nosotros, pero que al final pues conseguimos que el banco lance la funcionalidad más rápido y con menos presupuesto que hacerlo en interno. Y un mejor servicio también. Iker, ¿cómo ves esta colaboración desde Yo creo que lo he explicado muy bien, yo creo que hay poco que añadir. O sea, yo como experiencia de Fintonic, al final nosotros llevamos 10 años trabajando en esto de Open Banking, y me gusta decir a mí que es que no hemos hecho nunca nada solos. O sea, es decir, todo lo que hemos hecho siempre en agregación, en originación de préstamos, seguros, etcétera, todo lo que hemos hecho, lo que ha hecho Fintonic siempre ha sido poniendo en contacto, juntando piezas de diferentes sitios y armando una solución con diferentes players, diferentes soluciones, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy claro de que al final esto se llama Open Banking por algo, ¿no? Al final se trata de colaborar y estar todos muy juntos buscando ese proveedor perfecto para cada solución. La verdad que sí, que la palabra lo dice todo, eso es cierto. Tenemos unos segundos para hacer esa ronda de conclusiones, que siempre me gusta que podáis trasladar ese mensaje. ¿Con qué mensaje? Comenzamos contigo, Iker. ¿Te gustaría que se quedase la audiencia de esto que hemos comentado? Pues yo me quedaría con ese mucho por hacer, ¿no? O sea, claramente es lo que queda. Obviamente se ha hecho mucho, ¿no? Y sí me gustaría poner en valor un poco lo que hemos hecho entre todos, y nosotros concretamente pues más de 1 millón de personas han pasado por aquí y han sincronizado sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces al final eso está ahí, se ha evangelizado de alguna manera, y esa gente luego está seguro que es más proclive a conectar, a hacer cosas de este tipo. Entonces se ha hecho mucho, pero es que todo está por construir, ¿no? Entonces yo me quedaría con ese mensaje. Pues un camino además seguro apasionante y muy bonito que vais a disfrutar, ¿verdad, David? Sí, y yo continuando lo que comenta Iker es sigamos trabajando en casos de uso, sigamos poniéndonos en la piel del cliente para que al final sea el cliente el que nos pida Open Banking, porque realmente es un beneficio para él, y ahí es cuando crecerá Open Banking de manera exponencial. Con lo cual, pues eso, yo espero que volvamos el año que viene contando que Open Banking sigue creciendo a 2 dígitos y que muchos más casos de uso se están implementando. Pues estaremos muy atentos a ver cómo va. Leonardo. Yo trataría de enfocarlo un poco de todo lo que hablamos, la parte de los casos de negocio, ¿no? Lo mío muy de negocio. Y lo interesante que me parece a mí de esto, además de los casos de negocio que ya comentamos, son los casos de negocios no explorados aún, ¿no? Porque sí que todavía hay mucho, ¿no? No solamente la parte de Open Banking, Open Data, nuevos métodos de pago, ¿no? O sea, todo eso que va muy ligado a la parte de innovación de las entidades financieras, hay mucho todavía por explorar, y yo creo que vienen cosas buenas por delante. Vienen cosas interesantes, estaremos ahí para verlo, para volver a hablar con vosotros. Muchísimas gracias a los 3 por esta conversación. Gracias, Iker, David y Leonardo. Un fuerte aplauso para los 3, por favor. Gracias. Pues gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y bueno, pues ya habéis visto que queda mucho trabajo por delante, nos decían, pero yo creo que mensajes muy positivos y siempre mirando hacia ese futuro que sin duda, como nos estaban diciendo, es apasionante.